Entonces, ¿el punto de fe, hermano Edgar? Perfecto, vamos a punto de fe. Lo más me dijeron, como usted quiere, hermano. Entonces, hermanos, hermano Edgar dijo, bueno, yo sí considero que el punto de fe. Vamos a ver, hermanos, el punto de fe nos corresponde, hermanos, en esta ocasión, que es el punto de fe número 3, hermanos. Veo jóvenes que no están sentados en las filas, ¿verdad? Y les dimos la indicación, hermanos, hace ratito con el hermano Josué. Entonces, todas las preguntas, hermanos, todas las preguntas y todas las lecturas van a corresponder a mis hermanos jóvenes que estén de la fila 3 hacia atrás. Los que están en las primeras filas quedan exentos, hermanos. ¿Por qué? Porque entendemos, hermanos, que hay el compromiso, que hay las ganas. Y los demás, mis hermanos, no importa que seamos de aquí, de Cancún, de hermanos de Xochimilco, ¿verdad? Hermanos que no estamos en las primeras filas, hermanos, les corresponderán las preguntas, ¿verdad, hermanos? Porque esta indicación la dimos durante, hermanos, el culto juvenil. Me gusta que espontáneamente los jóvenes, ¿verdad? Eso es bonito, ¿no, hermanos? Como sin que uno tenga que decir nada. Vean, hermanos, como la juventud, de una manera, hermanos, muy, insisto, espontánea y voluntaria, hermanos, ¿verdad? Que es lo más bonito, hermanos, ¿verdad? Están tomando su lugar. No quiero pensar, hermanos, que no quieren leer y participar, ¿verdad? Yo quiero que más bien es por el compromiso que tienen con nuestro Dios. Pero estoy viendo que allá afuera hay más hermanos, ¿verdad? Que seguramente están ocupados. Si los puede mandar llamar, hermanos, ¿verdad? Porque el culto es acá adentro, hermanos. Díganles que el que no entre, hermanos, pues le va a tocar las preguntas y los textos. Bien, entonces, bueno, mis hermanos que están bien comprometidos, ¿verdad? Dijeron mis hermanos jóvenes, hermano, es que sería muy egoísta que nosotros leyéramos los textos y qué van a hacer los adultos, ¿verdad? Si a ellos les da la oportunidad. Así que, hermanos jóvenes, ¿están de acuerdo que por esta ocasión sean los adultos? ¿Sí? Eso es muy bien. Pero que sí ocupan los lugares, porque les estamos cediendo nuestro lugar y no van a venir para adelante. No metes en la tercera fila, manita. No, por eso, de la tercera para atrás que no. Yo dije que los que estuvieran de la primera y segunda, de la tercera para atrás, ya les iba a preguntar. O sea que manita dijo, por si acaso me quito de la tercera. Bien, bien, también es estrategia, hermanos. Es estrategia, se vale. Bien. El punto de fe que nos corresponde, hermanos, en esta hermosa tarde es, hermanos, la Pascua cristiana. Dice, hermanos, de la siguiente manera: creemos que la cena del Señor es una ordenanza dada a la iglesia como un memorial de la muerte de Cristo y que debe ser observada anualmente, el principio del día 14 de Nisan, que durante la celebración de este acto se debe usar pan sin levadura y jugo de uvas sin fermentar, como usó Jesús, la noche que la instituyó, representando en ellos el rompimiento de su carne y de su sangre, hermanos. ¿Por qué, hermanos, aquí el texto, hermanos, enfatiza la Pascua cristiana? Porque de hecho, hermanos, tenemos un punto de fe que vamos a ver mucho más adelante, que nos habla de las 3 fiestas anuales de nuestro Dios, hermanos. ¿Por qué es relevante este punto, hermanos? Porque muchas doctrinas, hermanos, ellos ya no celebran la fiesta de la Pascua. Ellos le llaman la Cena del Señor. Tomando como base, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo número 11, donde, hermanos, Pablo, hermanos, aborda este tema, y Pablo utiliza la expresión sobre la cena del Señor. Por eso, hermanos, muchos religiosos han llegado al punto, hermanos, de ya no llamarle Pascua. Y esto, hermanos, es bastante, hermanos, importante, hermanos, para que nosotros, para que sepamos explicarlo. ¿Por qué, hermanos? Para que la gente sepa, hermanos, que la fiesta de la Pascua sigue vigente. Yo, hermanos, tengo a varios compañeros que me han dicho, oye, hermano, ¿y tú celebras la Semana Santa? Y yo le digo, sí, entonces ustedes, Domingo de Ramos, no, la Semana Santa en las cabañas. ¿No? Porque es una semana. Digo, ¿y cabañas qué son? Luego te explico, ¿ah? Pero, hermanos, porque, hermanos, la gente, hermanos, desconoce, hermanos, estas cosas. Y no es porque tengan mala intención, insistimos, hermanos, porque, hermanos, nosotros guardamos lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Y es lo hermoso, hermanos, de que Dios nos permite, hermanos, abrir nuestros ojos y darnos cuenta, hermanos, que la Cuaresma, vigilia, miércoles de ceniza, ¿no, hermanos? Donde andan todos tiznados de la frente, ¿no, hermanos? Toda la gente anda con su tizne, hermanos. No es bíblico. Tampoco, hermanos, el hecho de la Cuaresma, de no comer carne de puerco. No se comen la carne, pero bien que se comen a la comadre, ¿sí, hermanos? Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que son cosas que no. El domingo, hermanos, de Ramos, que realmente la entrada fue en sábado, hermanos. El viernes de Dolores, que no le checan las cuentas, hermanos, porque ellos dicen, es que es viernes de Dolores, sábado de Gloria y domingo de qué, hermanos? De resurrección. Y decimos, tampoco no checa, porque a Jesucristo le dijeron, maestro, danos una señal.
Y él dijo, la generación maya adulterina demanda señal, y no les será dada la señal, sino la de Jonás, profeta. No, sí, los jóvenes, ya que están aquí al frente, es que me encanta lo que hemos escuchado, porque yo sé que ustedes tienen fresco el conocimiento. De este lado, de este lado. ¿De allá? Ah, perfecto. Entonces empezamos de este lado. Y dicen, hermanos jóvenes, ¿cuál era la señal de Jonás, profeta? Estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Correcto, exactamente, hermanos, ¿verdad? Esa era la señal, digo, así estará el Hijo del Hombre en el corazón, ¿qué hermanos? De la tierra. Y tú, mis amados hermanos, les decimos, ni siquiera como ustedes la guardan, le checa. Porque decimos, yo les digo, ok, te compro que fue un viernes, porque dice que el sábado las mujeres descansaron de las drogas, que descansaron porque era día de reposo, y porque pues obviamente no conoces tú el sábado ceremonial, pero te compro que es tu viernes, sábado semanal, y le digo, ok, Jesucristo muere, de acuerdo a las escrituras, hermanos, dice que Jesús es puesto en la cruz. Hermanos jóvenes, ¿a qué hora? Hermanos de la segunda generación, tercera, guardamos silencio. Era la oportunidad de la primera generación de juvenil. ¿A qué hora fue puesto Jesús en la cruz? Nunca han ido al Via Crucis de Iztapalapa, hermanos. ¿No se acuerdan? No problema, no se preocupen. Los de este lado sí se acuerdan. ¿A qué hora fue puesto en la cruz? Dice hermano Josué, lo tengo aquí, hermano. Aquí. ¿A qué horas? 9 de la mañana, correcto. A la hora de 1, hermanos, ¿verdad? Porque la escritura nos marca, hermanos, periodos de 3 horas, ¿no? A las 9 puesto, segunda ronda de oportunidad. Ok, a las 9 es puesto en la cruz, empieza la agonía. ¿Qué ocurre a las 12 del día? Dice que hubo tinieblas, hermanos. A las 12, hermanos, hay tinieblas. Para que finalmente, hermanos, Jesucristo muera a las, ¿qué? 3 de la tarde, ¿no, hermanos? A las 3 de la tarde, estando en la cruz, dice, hermanos, consumado es, entrega el Espíritu, hermanos, y muere, hermanos. Después de meter la lanza, ya estaba muerto, sale el agua, sale, hermanos, la sangre, etcétera. Entendemos, hermanos, la historia, que una vez que muere, hermanos, él, un hombre llamado José de Arimatea, va con las autoridades romanas, son hermanos, para pedir el cuerpo, hermanos. ¿Por qué? Porque los judíos decían, hermanos, que como estaba a punto de iniciar el sábado, no podía, hermanos, haber hombres colgados, son hermanos, en un madero. Va José de Arimatea, hermanos, a escondidas, pide, hermanos, el cuerpo de Jesús, se lo entregan, eso después de las 3 de la tarde. Entonces, hermanos, como lleva, hermanos, de iniciar el día del sábado, queremos que aproximadamente, hermanos, 5 de la tarde, 5 y fracción, Jesús, hermanos, es sepultado en una cueva, hermanos, y se le pone una piedra, y ahí queda Jesucristo, hermanos, de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y entonces, hermanos, yo les digo a ellos, se supone, hermanos, que bueno, él muere, ok, te compro que muere el día viernes, y si es sepultado a las 5 de la tarde, mi hermanita nos comentó que Jesucristo dijo que así como estuvo en el vientre del gran pez, el otro texto dice, en la ballena, 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches equivale a ¿cuánto, hermanos jóvenes? Esta sí. ¿Eh? Esta sí. ¿Cuántos son 3 días y 3 noches? ¿Eh? Eso, sí, eso. 72 horas, hermanos. Y entonces decimos, mis amados, hermanos, que recordemos que, hermanos, así lo expresa la escritura, hermanos, fue la tarde y la mañana, o hermanos, día y noche, hermanos, como manejo Cristo, la Biblia maneja sus horarios para decir 24 horas, hermanos. Y entonces, si es sepultado el viernes a las 5, para el sábado ha pasado 1 hora, para algún día, hermanos, para el domingo a las 5 de la tarde han pasado 2 días, luego entonces, hermanos, Jesucristo, de acuerdo a esto, hermanos, no es domingo de resurrección, sería que, hermanos, lunes de resurrección. Y ya nos metimos, ¿qué, hermanos? En un problema porque las cuentas, hermanos, no nos checan. La iglesia de Dios, hermanos, que lo entendemos perfectamente. No lo voy a dar, hermanos, pero cuando acabemos, hermanos, estos temas, vamos a ver, hermanos, profecía. Un pueblo sin profecía será disipado, hermanos. Y entonces, hermanos, la profecía de Daniel, capítulo número 9, la profecía de las 70 semanas, dice, hermanos, que en la última semana, a mitad de la semana, será cesar, hermanos, el sacrificio y la ofrenda, hermanos, y será quitada la vida al Mesías, hermanos, y no por sí. Y entonces, hermanos, por esta profecía entendemos, y por lo que nos dicen los evangelios, hermanos, que Jesucristo muere, ¿qué día, hermanos? Un día miércoles, ¿correcto, hermanos? Exactamente. Y, hermanos, entendemos, entonces, hermanos, Jesucristo toma la Pascua, un día, hermanos, miércoles, iniciando, hermanos, el día, concluyendo el martes y dando inicio al día, ¿qué, hermanos? Miércoles a la puesta del sol. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita os voy a preguntar. Todo lo que decimos los jóvenes, al final del tema, se lo vamos a preguntarnos para que los mis hermanos adultos lo puedan
Bueno, para que más veamos que estamos aprendiendo esta parte. Entonces, por eso decimos, mis amados hermanos, por eso entendemos que la iglesia de Dios, al día de hoy, hermanos, seguimos guardando la fiesta de la Pascua. Pero, hermanos, la gran diferencia, hermanos, por eso el punto de fe se llama Pascua Cristiana, porque, hermanos, entendemos que con Jesucristo, hermanos, no se quita la fiesta, pero sí, hermanos, viene a haber una modificación, hermanos, a la misma. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo número 12, hermanos. Éxodo 12. Nada más, hermanos, como referencia. Cuando se establece, hermanos, la fiesta de la Pascua. Hermanos jóvenes, de mi lado derecho. ¿Cuántas plagas mandó Dios a Egipto? Pero fuerte, que lo escuchen los papás que digan, ese es mi hijo el que contestó. ¿Cuántas? 10, correcto. ¿Cuál fue la última plaga? Exacto, correcto. Entonces, hermanos, es la última, hermanos, plaga, la más fuerte, hermanos. Yo creo que la más fuerte de todas, porque aquí, hermanos, esta plaga, hermanos, llegó, hermanos, a todo Egipto, produjo, hermanos, un gran dolor. Y dice Éxodo capítulo 12, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Será este para vosotros el primero en los meses del año. Hermanos jóvenes de mi lado izquierdo, ¿cuál es el primer mes del año? De acuerdo al calendario bíblico. Enero, no. De acuerdo al calendario bíblico, hermanos jóvenes. Tiene dos nombres, ¿no? Le voy a dar un tip, hermanos de este lado. Uno de sus nombres es parecido, hermanos, a una marca de autos japonesa. Exacto. Nissan, joven, lo tengo, Nissan, ¿verdad? Es Nissan o Aviv, hermano, ¿verdad? Es el primer mes, hermanos, del calendario, hermanos, hebreo, que hermanos bíblico, que cae, hermanos, siempre entre el mes de marzo, hermanos, o abril, hermanos, varía, hermanos, cuando, hermanos, inicia este calendario. Bien, este mes, hermanos, los meses, hermanos, dice versículo 3, habla a toda la congregación de Israel, diciendo en el día 10 de este mes, dijimos, hermanos, Nissan o Aviv, y se tomarán cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia, más si la familia fuera pequeña, hermanos, etcétera. Nos habla, hermanos, de las reglas y nos dice, hermanos, que se tomaba, hermanos, para esta fiesta de la Pascua, un cordero. ¿De qué, hermanos? ¿De qué tiempo era el cordero? ¿Características? Sin defecto, correcto. Dice, hermanos jóvenes, que se iba a apartar este cordero, ¿qué día? Exacto, lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice, hermanos, que se apartaba, hermanos, el día 10 para sacrificarlo, ¿qué día? ¿Qué día se sacrificaba el cordero? Entre la tarde, hermanos, del 13 y del 14, hermanos, entre las dos tardes, hermanos, sacrificaba el cordero. Bien, bien, vamos bien, muchachos. De 10, hermanos, que no hemos atinado, pero ahora yo no, a ver, vamos, no se desanimen, no se desanimen. Yo sé que la información está ahí. A veces, hermanos, el ministro nos pone como presión, ¿verdad? Y no es bonito. Bien. Entonces, mis hermanos, se tomaba el cordero, y dice, hermanos, que este cordero, hermanos, se habría de comer, hermanos, ¿cómo? Frito, a la barbacoa, hermanos, ¿cómo? Dice que el cordero, hermanos, será asado, ¿verdad? Dice, hermanos, que era un cordero por familia. Dice la escritura, hermanos, ¿qué pasaba si la familia era pequeña? Hermanos, si el cordero, hermanos, era muy grande y no se lo podían acabar. Imitaban a otra familia, ¿no, hermanos? Entre ellos, hermanos, se la comían. Dice que la escritura, hermanos, que lo que sobraba, hermanos, de esa comida, ¿qué tenían que hacer, hermanos, con ella? Dice que no podía quedar nada hasta la mañana. Si, hermanos, si la noche, hermanos, sobraba de esa carne, hermanos, se quemaba, hermanos, todo. Hermanos jóvenes, de mi lado izquierdo. No, de mi lado izquierdo, hermanos. Pregunta, ¿con qué se acompañaba, hermanos, el cordero pascual? No se preocupen, mis hermanos del lado derecho les van a comentar. ¿Con qué se acompañaba, hermanos, el cordero? Hermanos, si por ahí, salsa verde, no, ese es otro cordero, hermanos. ¿Con qué? Con hierbas amargas, ¿sí? Pan sin levadura, exactamente, como decimos, hermanos, era un pan, pues duro, un panásimo, como un panásimo, hermanos, sin leudar. Y dos, hermanos, dice que se comía, hermanos, y dice el Señor, va a sacrificar el cordero entre las dos tardes. Es decir, hermanos, la tarde, hermanos, del día 13, que está por terminar, hermanos, del día, y el inicio, hermanos, del día 14, hermanos, se va a sacrificar la Pascua, hermanos, y hermanos, y esto es muy, muy curioso porque la fiesta de la Pascua, hermanos, era una fiesta
que no se celebraba, hermanos, en el templo. Era una fiesta casera, hermanos, donde el padre de familia, hermanos, era el encargado de hacer el sacrificio, hermanos, y comerlo, hermanos, con toda su familia. Y, hermanos, y durante esta noche dijo Dios, vas a hacer esto, pero recordamos, hermanos, que el pueblo, hermanos, de Israel no come sangre. Y nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, ¿qué tenían que hacer? Una vez que mataban el cordero, tenían que dejarlo, ¿qué, hermanos? Desangrar. Hermanos jóvenes, ¿qué hacían con la sangre? Eso, ¿no? Josué dijo, ahí va, hermano. Correcto, hermano, lo pintaban, ¿no, hermanos? En sus puertas, ¿no, hermanos? ¿Para qué? Aquí viene la parte interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque esa noche, hermanos, venía la 10ª plaga. Ya lo comentamos, la 10ª plaga de la muerte de los. Correcto. Iban a morir, hermanos, todos los primogénitos. Entonces dijo Dios, van a quedarse en su casa. No se salgan, ¿qué, hermanos? De sus casas. Para aquellos que se van en la noche, ¿verdad, hermanos? Y que no se quedan a velar. Estaba prohibido salir porque el ángel de la muerte, hermanos, andaba rondando. Ojo, no te vaya a agarrar. Entonces, no es para asustarlos, no es para recordarles. Y entonces, mis amados hermanos, dice que era noche de guardar, tenían que estar en su morada, no podían, hermanos, salir de ahí. Estaba la marca y dijo Dios, ¿por qué? Porque en esa noche va a pasar el ángel de Jehová llevando la muerte. Y, hermanos, por eso la Pascua, hermanos, si ves Pascua o Pesaj, que significa salto, brinco, paso, tránsito. ¿Por qué? Porque es lo que iba a hacer, hermanos, el ángel. Donde viera que estaba marcada la casa, la iba a, ¿qué, hermanos? A brincar o se iba a pasar, hermanos, de largo a la siguiente casa, hermanos. Casa que no estuviera marcada con la sangre del cordero, ¿qué iba a ocurrir? Y no solamente de hombres, también de, ¿qué, hermanos? De animales. Y esa es la forma, hermanos, en que Dios iba a utilizar, hermanos, para liberar, hermanos, al pueblo, hermanos, de Israel. Y así, hermanos, como se establece, hermanos, esta hermosa fiesta, hermanos, de la Pascua, hermanos, que Dios pone, hermanos, en el libro del Éxodo. Y de hecho, mis amados hermanos, algo muy interesante, por eso comentaba yo del caso de mi hermana Oli, de mi hermano Isaac, de mi hermano Jacob, porque en Éxodo capítulo 2, hermanos, en la parte final, dice Dios, ningún incircunciso comerá de ella. Por eso la iglesia de Dios, hermanos, entendemos y se dan cuenta normalmente los obreros en la fiesta, sobre todo en las cabañas, decimos, hermanos, inviten a personas, ¿no, hermanos? Es una fiesta muy alegre, muy adornada, mucho regocijo. Muchos hermanos que están en la iglesia, créanme, lo que fueron enganchados por la fiesta, hermanos, de las cabañas, por toda la alegría, hermanos, que había. Y decimos, en la Pascua no inviten, hermanos. Porque la Pascua, hermanos, se considera una fiesta de comunión cerrada. Es una fiesta solamente para el pueblo, hermanos. Por eso dice Dios claramente, ningún incircunciso puede participar de ella. Y si, bueno, me queda miedo así como de que, eso dice usted, hermano. Dice, hermanos, versículo 48 de Éxodo capítulo 12, a la ley el testimonio, como dice Isaías, hermanos. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua a Jehová, séale que, hermanos, circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá a manos de ella. Y es una regla, hermanos. Solamente, hermanos, Israel, hermanos, podía, hermanos, comerla. Ningún extranjero, hermanos, tenía acceso a esta fiesta. Y pregunta, hermanos, ¿hoy en día sigue la misma regla, hermanos? Sí, hermanos. Para unos personas de la Pascua, hermanos, se tiene que ser circuncidado. ¿Cuántas veces mi hermano Isaac vio pasar la charla y usted nada más así? Bueno, la copa así como de... No, usted no. Siéntese. ¿Sí, hermanos? Y no es porque sea mala la cosa, hermanos, sino porque hay reglas, hermanos. Y Dios lo ha dicho. Es, hermanos, para su pueblo. Y hermanos, estamos en las reglas de la circuncisión. Hoy en día, hermanos, para tomar toda la Pascua, necesitamos ser circuncidados. Claro, la diferencia está en que el apóstol Pablo dice, hermanos, que ahora la circuncisión no es la circuncisión, ¿qué, hermanos? Con mano hecha en la carne, sino la circuncisión de, ¿qué, hermanos? Del corazón. ¿Y cuándo somos circuncidados? Exacto. Bien, hermano. Dice Levítico capítulo 23. Esto, hermanos, también es importante, porque yo les mencionaba, a veces la gente ni siquiera sabe lo que guarda. Yo estaba platicando con un amigo que es bautista, y él me decía, creo que en el mes de septiembre del año pasado, me decía, vamos a celebrar la cena del Señor. Y dije, pues, ¿de cuál Señor? Dije, porque de Dios no. Y le dije, ¿te refieres a este? Digo, ¿por qué no hacerlo en septiembre? Es que dijo el pastor.
Mis amados hermanos, entendemos una cosa. Decíamos anoche, hermanos, lo que celebramos tiene que ser conforme a la voluntad de quién, de los hombres o de Dios, hermanos. Si son sus fiestas, Él manda, ¿no, hermanos? Si fueran nuestras, ponemos fecha. Pero si son de Dios, hermanos, Él tiene que decirnos cuándo. Y dice Levítico, capítulo número 23, Levítico 23, versículos 4 y 5. ¿Quién lo lee, por favor, hermanos? En la mañana hasta se peleaban, ¿verdad? Hasta ahí, mente. Amén, tal vez me dio 10, 4 y 5. Dice el Señor, estas son las unidades de quién. Ok. Entonces, ¿quién pone las reglas? Dice aquí, las convocaciones santas. ¿Por qué son santas? Porque han sido apartadas por Dios, hermanos. A las cuales convocaréis cuando ustedes gusten y manden. ¿Sí, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? En sus tiempos. Y Dios, hermanos, aquí claramente Dios está diciendo a través de Moisés, vas a celebrarme fiesta, vas a hacerlas como yo digo y cuando yo, ¿qué, hermanos? Digo. Y entonces dice Dios, ¿cuándo se van a celebrar, hermanos, esta fiesta? Y dice el versículo 5, en el mes primero, ¿a los qué, hermanos? Entre las 2 tardes, Pascua es ¿de quién? De Jehová, hermanos. Y entonces, mis hermanos, las reglas, hermanos, están claras, y por eso, hermanos, entendemos nosotros, hermanos, que como iglesia de Dios, seguimos celebrando, hermanos, esta hermosa fiesta. ¿Cuándo? Cuando Dios lo estableció, hermanos, de acuerdo, hermanos, a como está escrito, hermanos, en su palabra. Dice Deuteronomio, capítulo número 16, hermanos. Mismo verso, por favor, hermanos. 3 veces cada un año aparecerá todo varón suyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos y en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Jehová. Amén, hermanita. Gracias, que Dios la bendiga. Y aquí, mis amados hermanos, ¿cómo se le llama la fiesta de la Pascua? La fiesta de los ácimos. ¿Por qué a la Pascua se le llama la fiesta también de los ácimos? ¿Quién se acuerda? Porque originalmente, mis amados hermanos, la fiesta de la Pascua iba acompañada de días, ¿o no, hermanos? De varios días que era, hermanos, que se guardaba de pan sin levadura, hermanos. Eran 7 días, hermanos. El primer día de Santa Convocación, hermanos, el día 15, hermanos, y el último también era Santa Convocación, hermanos. Y esos días, hermanos, no se comía, hermanos, levadura. Era el acompañamiento, hermanos, parte, hermanos, de la fiesta de la Pascua. No vamos, hermanos, tocamos, hermanos, el tema, hermanos, porque no es el tema, hermanos, de lo que menciona aquí, de lo que habla de la fiesta de la Pascua, hermanos, pero sí entendemos, hermanos, lo que dice la Escritura, que en el Nuevo Testamento, hermanos, esos panes sin levadura, hermanos, dejaron de guardarse a la letra por una razón, porque la Escritura nos dice que hagamos, hermanos, fiesta a Jehová, y dice la Escritura, no en la vieja levadura, hermanos, sino que seamos la nueva levadura, en ácimos de sinceridad y de verdad, hermanos, todos. Esos días de pan y sin levadura, hermanos, representan, hermanos, ahora a su iglesia, hermanos, a su pueblo, celebrando a nuestro Dios, hermanos. Y esa levadura, hermanos, que es el pecado, significa, hermanos, que ahora nosotros vivimos para Dios sin levadura, hermanos, es decir, sin pecado. Era una representación solamente. Y nos queda solamente, hermanos, el día de la Pascua, hermanos. La Pascua, hermanos jóvenes, es sábado. Espérense, hermanos adultos, espérense, déjenlos que decidan. Sí. No, no es sábado, hermanos. Y eso lo decimos porque, hermanos, el sábado era el día 15, hermanos, de Nisan. De hecho, hermanos, la Pascua no era un día completo, hermanos. ¿Sí lo sabían, hermanos? La Pascua no es un día completo, hermanos. La Pascua era tomar el cordero, la noche de guardar, y dice el texto, y por la mañana te restituirás a tu morada. No era una fiesta de 24, hermanos, horas. Ah, caray, entonces, ¿por qué hacemos aquí 24 horas si la fiesta nada más dice que es la parte del cordero entre las 2 tardes y luego la noche de guardar y por la mañana me restituyo a mi morada? ¿Por qué voy a estar aquí el día lunes, hermano? Ah, es que esa es otra historia que te iremos contando, si Dios lo permite, hermanos, en la fiesta. Pero mis amados hermanos, esto, hermanos, es la fiesta, hermanos, en su origen. Ya vieron, mis amados hermanos, lo que dice Éxodo capítulo 12
solamente los circuncidados, hermanos, podían participar de ella. Dice Colosenses capítulo número 2, versículo, hermanos, 10 al 13. Por favor, hermanos. Colosenses 2, 10 al 13, por favor. Y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivifico juntamente con él, perdonando todos los pecados. Amén, maite, gracias, que Dios la bendiga. Y entonces, hermanos, Pablo aborda, hermanos, la parte de la ley, hermanos, de nuestro Dios, hermanos, porque Pablo está entendiendo, hermanos, que la circuncisión de la carne ha sido transformada, hermanos, que la ley ritual, sacerdotal, hermanos, templo, el sacrificio, hermanos, también sufre un cambio. Y entonces, hermanos, Pablo toca el tema de la circuncisión. Y Pablo dice, en la antigüedad del pueblo de Israel hizo un pacto con Dios, y para poder ser parte del pueblo tenía que circuncidarse al octavo, ¿qué, hermanos? Día de nacido, y entonces ya era parte de hermanos, de este pueblo. ¿Cuándo se inicia, hermanos, el ritual de la circuncisión? Con Abraham, exactamente, con el patriarca Abraham, ¿verdad? Dijo, tú y toda tu casa circuncídense, incluso tus siervos. Y tú, mis amados hermanos, era el requisito. Y entonces dice el apóstol Pablo, ahora ya no. Sí es cierto, dice Pablo, ahora hay una circuncisión. Y así como se quitaba el prepucio del cuerpo, el hombre, dice, ahora nos quitamos, ¿qué, hermanos? Lo del corazón, ese pecado, ¿no, hermanos? Y dice Pablo, ¿cuándo? A través del bautismo nos deshacemos de todo ese pecado y somos limpios por la sangre de Cristo. Y entonces, hermanos, la iglesia de Dios tiene entrada a esta fiesta gracias al sacrificio de Cristo y la circuncisión en la carne en su bautismo, que representa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Por qué es importante, hermanos, también resaltar esto? Porque de repente, hermanos, sabemos algunos que nos fascinamos con el judaísmo, ¿no, hermanos? Y no entendemos, es que el judío, aguántate con el judío. Yo no sé qué afán de quererse meter con el judío cuando estamos mejores que él. Hay gente que se fascina con el judío. Y yo siempre les he dicho una cosa, hermanos. Sí, ¿con qué judío tenemos que ver? Con los judíos de las Escrituras, hermanos. Con Juan, con Pedro, con Jacobo, con Santiago, con Isaías. ¿Me explico, hermanos? Con Jeremías. Son con los judíos que nosotros tenemos relación. Y los escritos que nos interesan, hermanos, son los escritos de estos judíos que están aquí, hermanos. Escrito. Lo demás es tradición de qué, hermanos? Y costumbre del judío, hermanos. ¿Y de qué judío, hermano? Del judío que no tiene a Cristo. ¿Por qué quiere decirte con el judío, hermanos, que no tiene a Cristo, si tú ya tienes, qué, hermanos? A Cristo. Ya lo hemos comentado, hermanos, cuál es la gran diferencia, y no por jactancia, contármelos por responsabilidad, y ya lo dijimos. El único que tiene completo, hermanos, todo es la iglesia de Dios. ¿Qué dice el gentil? El Antiguo Testamento, ¿qué, hermanos? Vaya para los judíos. ¿Qué dice el judío? El Nuevo Testamento es para los gentiles, no tiene que ver con nosotros. ¿Qué dice la iglesia de Dios? Tenemos los dos. El judío, el gentil tiene a Cristo, pero no tiene la ley de Dios. El judío, hermanos, tiene la ley de Dios, pero no tiene, ¿qué, hermanos? A Cristo. Y la iglesia de Dios, ¿qué, hermanos? Tiene la ley de Dios y también tiene, ¿qué, hermanos? A Jesucristo. Le llevamos ventaja ¿a quién, hermanos? A los dos. Le llevamos ventaja a los gentiles, le llevamos ventaja ¿a qué, hermanos? También al pueblo judío. Por eso, hermanos, yo no sé por qué hay gente que se afana en quererse meter con personas que tienen un velo y que no tienen a Cristo, cuando nosotros, hermanos, ya lo tenemos. Y el apóstol Pablo dice, si os circuncidáis, de acuerdo al ritual antiguo en la carne, dice, vacíos sois de Cristo y de nada aprovecha el sacrificio de Cristo. ¿A qué se refiere, hermanos, Pablo? Si yo voy y me circuncido como un judío, hermanos, ¿saben qué es lo que me va a pasar, hermanos? Que me voy a condenar. Porque el judío ahorita, como tiene el velo, no tiene a Cristo. Cuando Jesús venga, ¿qué va a pasar con el judío, hermanos?
va a reconocer a Jesús, lo va a aceptar como su Mesías y va a entrar al reino. El gentil que ahorita puede tener a Cristo, gracias al velo del judío, ahorita puede tener a Cristo, lo rechaza, se circuncida. Cuando llegue Cristo, decían en el fútbol, no, hermanos, lo tuvo, era suyo, le dejó, no, hermanos. O sea, tuvo a Jesús, lo rechaza, y ahora ¿quién lo va a salvar, hermanos? Al judío sí, pero ese gentil que circuncidado, ¿quién lo va a salvar, hermanos? Nadie, porque él con la circuncisión rechazó, ¿qué, hermanos? A su Mesías. Y entonces por eso nos dice Pablo, hermanos, ya estamos, hermanos, circuncidados para ser parte, hermanos, de esta fiesta. Dice Lucas, capítulo número 22. Hermanos, si algo no se comprende, hermanos, con toda confianza, hermanos, preguntemos. A veces pasa que por pena no preguntamos, no entendemos. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando un tema no lo comprendes? No aprendes, no te edificas, hermanos, y no creces. ¿Sí, hermanos? Lucas capítulo 22, con confianza, hermanos. Aquí o le resolvemos su duda, hermanos, o se hacemos más grande, pero no salen igual como llegaron, hermanos. Dice Lucas capítulo número 22, versículo, hermanos, número 7. Y vino el día de los ácimos, en el cual era necesario matar la Pascua. ¿Cuál es? Así. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, id aparejando la Pascua para que, ¿qué, hermanos? Comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo, he aquí, cuando entráis a la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decirle, el padre de familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado, aparejad, ¿qué, hermanos? Allí. Y tú, mis hermanos, dice que los discípulos le preguntan, ¿dónde vamos a ir a aderezar, a preparar la Pascua? Aquí van a preparar, hermanos, pues las hierbas amargas, el pan ácido, hermanos, matar el cordero, ¿no? todo el ritual que vimos, hermanos, en Éxodo capítulo 2, hermanos, preparamos el cordero para, hermanos, asarlo, y cuando llegara la hora, ¿qué, hermanos? Comerlo con nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos dicen estas cosas, ¿qué día, de qué mes, de qué año estamos hablando? Hermanos jóvenes, porque los otros viven preocupados. ¿Qué día de la semana? ¿Qué día de mes? ¿Qué mes? ¿Y qué año? Está pasando esto que estamos viendo ahorita, hermanos. Vamos a aderezar la Pascua. Veo sus caras de que no nos acordamos. Hermanos adultos, ¿qué día de la semana era? Martes, correcto. Dijimos que, hermanos, que la Pascua aún celebró miércoles, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cuándo se preparaba la Pascua, hermanos? Era martes, dijeron, ya vamos a preparar la Pascua. Era un día más, hermanos, era todavía el martes. Y durante el día, hermanos, del martes, dijeron, ¿a dónde vamos? Y le dijo, váyanse para allá. Entonces, hermanos, tenían que irse corriendo para allá. ¿Por qué, hermanos? Porque iban a matar la Pascua entre las dos tardes del día martes y el día miércoles, hermanos. 13 de Nisan, estaban ellos ahí, ¿o no, hermanos? Para comerla el día 14 en la tarde de ese mismo día, hermanos, pero ya siendo día miércoles, hermanos. ¿Sí queda claro, hermanos? Era, ¿qué día del mes dijimos? ¿Qué día del mes dijimos? 13 ¿de qué año? Del año 30, correcto, exactamente, hermanos, de la era común. Y entonces, hermanos, van, hermanos, ellos, hermanos, según lo que ha dicho maestro, van a la casa, hermanos, de este hombre, y, hermanos, preparan, hermanos, todo, hermanos, que todo esté listo para la fiesta, hermanos, de la Pascua. Mateo capítulo 26, hermanos. Y por eso decíamos, hermanos, el punto de fe, ¿cómo se llamaba? Porque está la Pascua antigua. ¿Qué Pascua tomó Cristo? Los discípulos aderezaron la Pascua antigua, la Pascua de Éxodo, ¿qué, hermanos? Capítulo número 12. Ellos como judíos, hermanos, como parte del pueblo de Israel, y Jesús como judío, hermanos, él que tenía que tomar la Pascua de acuerdo como estaba establecido en la ley, ¿qué, hermanos? De nuestro Dios. Jesús come cordero, Jesús come hierbas amargas, y Jesús, hermanos, come pan
Sin levadura, hermanos. Jesús, hermanos, con sus discípulos celebran, hermanos, la fiesta de la Pascua de Éxodo capítulo 12, hermanos. ¿Estamos bien? Es lo que están celebrando ellos. Mateo 26, versículo, hermano, número 26. Y comiendo ellos, ¿comiendo qué? La Pascua. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan. ¿Cuál pan? El panásimo, no, que tenía a la mano. Y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de ¿qué, hermanos? De pecados. Y entonces, mis amados hermanos, en este momento, Jesucristo hace la transición, hermanos. Hace el cambio. Y Jesucristo dijo, a partir de este momento de mi sacrificio, hermanos, este pan y esta sangre representan la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, su aflicción en la cruz. Y dice Jesucristo, lo que establece en ese momento, hermanos, Jesucristo es una Pascua, no, hermanos, distinta, una Pascua, hermanos, simbólica, porque Jesús viene a tomar el lugar de ¿qué, hermanos? De ese cordero pascual, hermanos. Y dice Jesucristo, a partir de ahora ya no van a estar un cordero ni tomar su pan y sus hierbas. Lo que ahora van a hacer, ¿qué, hermanos? Es participar de mi cuerpo y de mi sangre, hermanos. Y ahí, hermanos, precisamente viene ese cambio, hermanos, que es lo que, hermanos, ahora nosotros como iglesia de Dios estamos, ¿qué, hermanos? Celebrando, hermanos. Y Jesús establece, tomando, hermanos, los elementos que tenía a la mano, hermanos, que eran los elementos de la Pascua de Éxodo capítulo número 2, hermanos. Dice Hebreos capítulo 10. ¿Vamos bien? Oye, hermanos, ese sí fue tan convencido, hermanos, que digo, qué bárbaro, qué bien expongo, ¿sí, hermano? Que a todos les está quedando, pero clarísimo. Hombre, hermanos, qué bárbaro. Creo que son mejores predicaciones del año, hermanos. Porque por el contundente, sí, hermanos, que dimos. Dice Hebreos capítulo número 10, hermanos, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ninguna puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se llegan. Entonces, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, es que lo que se hacía en el Antiguo Testamento solamente era sombra de ¿qué, hermanos? De lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y entonces entendemos que el Cordero que sacrificó en Éxodo capítulo 12 venía representando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y en Éxodo capítulo 12 dijo el Señor, se lo van a comer, no van a dejar nada, no van a quebrar hueso, lo van a quemar del todo. Y la sangre va a servir como señal para salvar sus vidas, ¿no, hermanos? ¿Qué es lo que hace, hermanos, ahora el sacrificio de Cristo? Cuando lo comemos, hermanos. También salva, ¿qué, hermanos? Nuestras vidas, hermanos, a través de su sangre, Jesucristo, hermanos, nos salvó. Por eso Pablo dice que aquello era figura, hermanos, de lo nuevo. Y por eso decimos, mis amados hermanos, nosotros no celebramos la fiesta del Señor. Nosotros, ¿qué seguimos celebrando, hermanos? Es la fiesta de la Pascua, hermanos. Jesús, hermanos, en ese sentido, hermanos, no cambió. Solamente sustituyó un cordero, ¿qué, hermanos? Por él. Pero lo demás, ¿qué, hermanos? Sigue siendo, hermanos, la fiesta de nuestro Dios. Es más, el mismo, hermanos, apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo 5, nos lo confirma de esta manera, hermanos. Primera carta, hermanos, de Pablo, capítulo de carta a los Corintios, capítulo 5, perdón, versículo, hermanos, número 7. Limpiad, pues, la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Dice, hermanos, cuando Pablo dice levadura, hermanos, se refiere al pecado. Dice, porque nuestra Pascua, que es, ¿qué, hermanos? Cristo, fue sacrificada por nosotros. Y entonces, hermanos, el mismo Pablo le habla, hermanos, al sacrificio de Cristo, lo que Cristo hace, le habla, ¿cómo lo menciona? Es nuestra
Pascua, hermano. Jesucristo dice, Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua. Su sacrificio, hermanos, es nuestra Pascua, lo que Él hace. Dice Juan capítulo número 6, hermanos. Juan 6. Y esto va para los que todavía no nos bautizamos, hermanos. ¿Verdad? Y hay unos que ya estamos recios, hermanos, ¿verdad? Como dicen ahí en Capulac, hay tierno y hay recio. Hay hermanos algunos que ya estamos recios, ya nos estamos quedando abusados. Hermanos, ¿por qué? Porque qué tan importante, hermano, qué tan importante es que yo tome la Pascua cristiana. ¿Realmente, hermano, es importante, es valioso que yo tome la Pascua cristiana? Mira, yo no te voy a responder porque a lo mejor yo como hombre me equivoco, ¿estás de acuerdo? Y a lo mejor yo te miento. Pero les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes le creen a Jesús? ¿Sí? Entonces, ¿creen que lo que diga Jesús tiene validez? Entonces le preguntamos mejor a Él. Mejor le preguntamos a Él, ¿no? Pues la Pascua y la de saber. Dice Juan capítulo 6. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida, ¿qué, hermanos? Por el mundo, hermanos. Dice, hermanos, versículo número 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que del comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, ¿cómo dice? Ah, caray. Entonces es importante, ¿no, hermanos? Jesús, hermanos, hace una analogía y Jesucristo dice, el pueblo de Israel, que Dios les mandó un pan, esa cosa menudita que era maná, que comieron en Éxodo capítulo 16, que fue cuando lo conocieron, lo veíamos anoche, hermanos, y dice, ese es pan del cielo, sí, porque viene de Dios. Pero dice Jesucristo, pero el verdadero pan del cielo, el que realmente es importante, dice Jesucristo, soy yo, que hermanos, dice Jesucristo, soy yo, ¿no, hermanos? Y Jesucristo dice, ustedes tienen que comer de ese pan. Porque el que dice aquí Jesucristo, porque el que no come de ese pan y no bebe, hermanos, de esa sangre, es muy sencillo, hermanos. No tiene vida eterna. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo, ¿qué, hermanos? Les resucitaré en el día postrero, hermanos. Y por eso, mis amados hermanos, mi hermano Isaac, mi hermano Jacob, mi hermana Oli, hermanos, este año, ¿no, hermanos? Este año van a poder participar de este pan y de este fruto, ¿qué, hermanos? De la vida, del cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Y eso qué les va a traer a ustedes? Dice aquí, yo les resucitaré, ¿qué, hermanos? En el día postrero. Para los que no van a comer este pan, para los que no van a beber esta sangre. Ay, ¿qué les digo, hermanos? De lo que se van a perder. ¿Sí o no, hermanos? Todos los bautizados, mis amados hermanos, vamos a participar de esto, hermanos, que es tan hermoso, que es la Pascua, hermanos, que es la Pascua, hermanos, de Jesucristo. ¿No les emociona, hermanos? ¿A los bautizados? ¿No les entristece a los que no? Híjole. Ni vida eterna, ni resurrección. No lo dije yo. Para que luego digan que, digo, bueno, Cristian, me da que no le de pedrero. No lo dije yo. ¿Quién lo dijo, hermanos? Jesús. ¿Sí o no? ¿Lo leímos? Fue Jesús. Y entonces, hermanos, dice primera carta a los Corintios, capítulo 11. Por eso, hermanos, la iglesia, hermanos de Dios, seguimos celebrando, hermanos, la fiesta de la Pascua. Pero ya, mis amados hermanos, ya en esta transición, a través del cuerpo y la sangre de Jesucristo, de su muerte, hermanos, en un madero, hermanos, porque Jesucristo dijo, esta es mi sangre, la cual es derramada para el perdón de qué, hermanos?
de los pecados para tener la vida eterna y, hermanos, y para así Jesucristo resucitar en el día posterior. Y entonces, hermanos, Pablo aborda, hermanos, el tema, primera carta de los Corintios, capítulo 11, y nos dice, hermanos, algo muy interesante. Ya vamos concluyendo, hermanos, este tema, no se preocupen, vamos, hermanos, ya en la recta final. Hay muchos textos, hermanos, pero creo que viene la Pascua, hermanos, y vamos a recibir muchos más textos, yo estoy seguro que sí, de parte de mis hermanos. Y entonces, hermanos, dice de la siguiente manera el apóstol Pablo, en el capítulo, hermanos, número 11 de la carta de los Corintios, dice así, hermanos. Desde el versículo 20, hermanos, porque, hermanos, Pablo viene hablando acerca de la fraternidad que siempre hay en la iglesia, ¿no, hermanos? Que aquí sí hay, aquí sí hay. Cuando hay tamales para todos, ¿sí, hermanos? Los que no vinieron al culto de oración, hermanos, no, una cosa. ¿Sí, hermanos? Yo nada más veían que rodaban platos, bolillos, yo hermanos, que burritos, tostadas, que pollo con ensalada, hermanos. Yo dije, Dios mío, voy a morir de un empacho. Dije, esto no es desayuno, esto es almuerzo, comida y cena completa. Dije yo, esto es de aquí a la Pascua, lo voy a digerir, yo creo, hermanos. La bendición de Dios, hermanos, aquí sí se da. Pero hay lugares, hermanos, que aunque no lo crean, no se da así. Y dice, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, de la siguiente manera: cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene el hambre y el otro, hermanos, ¿qué? Está embriagado. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Alabaré en esto? ¿En esto qué, hermanos? No os alabo. ¿Cuál era la problemática, hermanos, de la iglesia de Corinto? Que llegaban los pudientes, ¿no, hermano? Los frías. Y los decía apellido, hermanos. Llegaban, hermanos, los frías y no, que aquí que el pavo y así la carne, ¿no, hermanos? Y llegaban los González, ¿no, hermanos? Decía, yo traje el pavo, el otro, el González decía, yo traje el hambre, ¿no, hermanos? Entonces, y agarraba el frías y se ponía a comer con su familia. Y el otro nada más como el chinito, ¿no, hermanos? Nada más milando. Y dice el apóstol Pablo, dice Pablo, en esto los alabaré, ¿qué, hermanos? En esto no les alabo, dice Pablo. Si vas a ir a la casa de Dios para presumirle al que no tiene, mejor vete a tu casa, ¿y qué, hermanos? Y cómetelo allá. Cuando, hermanos, yo he estado en otras iglesias donde el concepto de comida es diferente, yo siempre les he dicho a los hermanos, si tienes para comprar carne, lleva carne. Y ese sábado, come nopales. ¿Sí me explico, hermanos? Deja que la carne que tú lleves se la coma un hermano que toda la semana come frijoles y come nopales. Y tú cómete los nopales. Que no te preocupes, que llegando a casa, tu carne te espera. ¿Sí o no, hermanos? De eso se trata. Pero, hermanos, los de Corinto, hermanos, eran bien carnales, ¿sí o no, hermanos? Estos no eran de Jalatraco, ¿sí, hermanos? No sabían lo que es compartir un buen tamal. No. Y tú me dices, hermanos, esta gente, hermanos, decir, no, los de Corinto, hermanos, sí eran gente mala, eran, hermanos, pero gente fina, hermanos. Entonces, hermanos, Pablo se ve la necesidad, hermanos, de abordar este tema y toma como referencia, hermanos, la fiesta de la Pascua. Y dice, sí, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y entonces hace referencia, hermanos, a la noche, hermanos, de la Pascua, hermanos, que era el día 14, hermanos, de Nisan, y dice aquí, hermanos, ¿qué fue lo que ocurrió en esa noche? Y dice, la noche fue entregado, tomó pan, y dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así me tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que venga. Y aquí, hermanos, viene otro error, porque hay un grupo, hermanos, religioso, hermanos, no voy a decir su nombre, hermanos, pero tocan la campana, cuando llaman a su gente, hermanos, que ellos, hermanos, ellos les llaman la Eucaristía, ¿no, hermanos? Ay, ya dije más cercano. Y ellos la dan en la mañana, en la tarde, al mediodía, ¿sí, hermanos? Si pasan con la y cuerpo de Cristo, y va uno y la tora aquí, hermanos, aquí se le pega, y que sigue, y el que sigue, hermanos. No sé, hermanos, si la conozcan o no, hermanos, pero está aquí no sé qué en el centro, hermanos. Y ellos dicen, ¿por qué lo hacen ellos a cada rato, hermanos? ¿Por qué a cada rato? Porque dice, todas las veces, ¿o no, hermanos? Y dicen ellos, pues todas las veces, ¿no? Entonces lo hacemos diario, en la mañana, en la tarde, ¿qué, hermanos? Y en la noche. Pero hay un problema, hermanos. ¿Cuál es el problema, hermanos?
Cuando dice todas las veces que hicieres esto y comieres esto, ¿cuáles veces? Lo que leímos en Levítico, ¿qué, hermanos? 23. ¿Cuáles veces? Todas las fiestas, ¿qué, hermanos? En sus tiempos, hermanos. Entonces Pablo, hermano, no está diciendo hazlo diario para que esté. No. Pablo dice, todas las veces que toque celebrar Pascua en sus tiempos, como Dios le estableció el 14 de Nisan, van a anunciar la muerte, ¿qué, hermanos? Del Señor. Digo, hermanos, ¿cómo de verdad, mis hermanos? Por eso Pablo dice, no es que haya muchos evangelios, sino que los inconstantes, ¿qué, hermanos? Lo tuercen, hermanos, cuando claramente la Escritura es, hermanos, específica respecto a este tema. Bien, seguimos. ¿Cómo me quedé, hermanos? No pusieron atención, ¿verdad? Va al 27, exacto, bien, así lo pusimos. De manera que, y aquí ya dijimos, hermanos, pobres de los incircuncisos, ¿sí o no, hermanas? Ahora vamos con los circuncidados. ¿Qué les parece, hermanos? Y aquí, hermanos, ahora denles a ellos. Ahora viene, hermanos, la otra parte. Ahora va con los circuncidados que vamos a tomar la Pascua. Dice el texto, hermanos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. ¿Qué es indigno? Que no se lo merece. Que no está a la altura, hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? Que ha cometido fraude, hermanos. No merece comer esto. Dice, cuando tú comas esto indignamente, ¿sabes qué es lo que va a pasar? El que no es circuncidado, sin resurrección, ¿y qué, hermanos? Sin vida eterna. Pero ¿qué pasa con el que sí la toma, hermanos, pero no la toma digno? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si la tomas indignamente, te van a culpar de la muerte de Cristo. Te van a calificar como asesino, como homicida. ¿Cómo ven, hermanos? Y eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque de repente a veces pasa que en la iglesia nos peleamos, ¿no, hermanos? Me voy a Malinalco a tomar la Pascua. ¿Sí? Me voy a Malinalco a tomar la Pascua, porque ahí va a estarme viendo el hermano con el que me peleé. Mejor me voy a Malinalco, a San Pedro de los Baños, a tomar la Pascua. Mi hijo, ¿qué no aprendiste nada de Jonás? ¿Qué no lo tumbaron de un barco por irse donde no tenía que irse, ¿no, hermanos? Aunque te vayas a Jalatlaco, de ahí te tumban, hermano, te vayas si quieres hasta Churubusco, de ahí te van a tumbar, mi hermano. Porque se puede escapar de Dios, hermanos. No, te engañas a ti, ¿qué, hermanos? Te engañas a ti mismo. Si pretendes hacer eso. Hay hermanos que dicen, no, como estoy, hermano, como no estoy digno, mejor no tomo la Pascua. El que no come mi carne, no bebe mi sangre, ¿qué, hermanos? O sea, si la tomas indignamente, eres culpado como asesino del Hijo de Dios. Pero si no la tomas, no tienes resurrección y vida eterna. ¿Qué prefieres? ¿Qué hago? Ay, Dios mío, ahora sí me la puso difícil, hermano. Es que es así. Entonces, ¿cuál es la solución, hermanos? Bueno, dice el pasaje, hermanos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba así de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo, no razonando, hermanos, el cuerpo del Señor, hermanos. Que si los examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos reprobados. Y de repente, mis amados hermanos, pasa que ya viene la Pascua, ya falta una semana. Ay, falta una semana. Hermana Toñita, discúlpeme, perdóneme por lo que le hice hace un mes. Es que si no me la perdona, no puedo tomar la Pascua, ¿sí o no, hermanos? Y resulta, hermanos, que la Pascua se convierte como la Navidad de los gentiles, ¿sí o no? Falta un mes, hay que reconciliarse, si no me la tomo dignamente y me hundo. ¿Eso dice la Escritura, hermanos? ¿De qué? ¿Te vas a reconciliar más para la foto, hermano? No te va a, ¿qué, hermanos? A servir. Hacer eso, hermanos, no te sirve de nada, hermano. Eso y nada, hermanos, es lo mismo. Es falsedad. Dios conoce la intención, ¿qué, hermanos? Del corazón. Va a decir Dios, a mí no me engañas. Nada más lo hiciste para aparentar. Y eso no sirve, hermanos. Por eso nos queremos y como hijos de Dios, ¿qué, hermanos? Tenemos que tomar la Pascua dignamente, hermanos. ¿Y cómo la tomamos dignamente, hermanos? Se mencionaba, hermanos, en la escuela de la mañana, atendiendo al llamado
haciendo las cosas correcto, teniendo todos los días buenas obras. ¿Qué pasa si me enojo, hermanos, con alguno de mis hermanos? Que porque el hermano de Cancún se me acaba viendo feo toda la predicación, porque le estuve pregunte y pregunte. Dice la Escritura, no se ponga el sol, ¿qué, hermanos? Sobre tu enojo, acabando el culto, a ver, hermana, ¿qué pasó? No pasa nada, aquí todo está bien, ¿sí o no? Que existe esa reconciliación, hermanos, que tiene que existir. No podemos dejarnos que un problema se extienda acá, hermanos, a más de lo que tiene que ser. Y entonces, sí, mis amados hermanos, cuando celebremos esta Pascua, hermanos, que es de Jesucristo, tendremos, hermanos, la vida eterna, la resurrección y todas las promesas, hermanos, que tiene Cristo para cada uno de los hermanos. El punto de fe, mis amados hermanos, la Pascua cristiana. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.